Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos en el espacio de Revista de la Universidad de México, como siempre, con temas interesantes de la cultura, con personajes de gran altura, y en esta ocasión no tenemos a un personaje, tenemos a una familia. Estamos presentando el libro Los Parra Gironella, un collage familiar que proviene de una exposición que ya les vamos a contar de qué se trata, y para hablar de ello están aquí Carmen Parra y Emiliano Gironella, madre e hijo, ambos artistas. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pues qué gusto tenerlos aquí. Pues imagínate, de veras que es un privilegio una familia de artistas. Una familia y una familia expandida de artistas. Una familia. Es un privilegio. Sí. Como me decía Carmen hace un momento, es que es un problema genético. ¿No? O sea, mientras siga la familia, pues siguen los artistas y se mejora el mundo. Ojalá, claro. Bueno, yo quería empezar mencionando que ustedes ilustraron nuestro número de febrero de este año, Sí. con un reportaje precioso que se llama Los Parra Gironella, collage familiar. Y tiene un texto de Pablo J. Rico, Sí. y unas verdaderas joyas que me ponderaron muchísimo. Ya podremos presentarlos ampliamente, pero quería pues referirme a la revista porque finalmente es el programa de la revista. Claro. Y además siempre nos han apoyado en la revista de la universidad. No, y además ustedes son universitarios, Claro, de corazón. Bueno, tú estuviste en Casa del Lago. Exacto. Yo me acuerdo que curaste una exposición, tenías las galerías. De la Casa del Lago, De la sí, Casa con del Héctor Lago. Azar, claro, yo dirigí las galerías de la Casa del Lago. ¿En qué año? Bueno, ¿con qué era el Con director? el maestro Héctor Azar, Con Héctor Azar. Sí. Ven nomás. en el 67, 68, sí. Fíjate nomás. Pues bueno, es una familia que realmente ha marcado el arte del siglo XX en este país. y no podemos a dejar de partir mencionar de a Manuel Parra. nuestro ¿A quién? admirado, nunca olvidado, Alberto Gironella. Y Alberto Gironella, por supuesto. ¿Eh? Manuel dio clases en la UNAM. Él dio papá. clases en la UNAM y yo me acuerdo, y tú papá. y tu papá también. Sí, mi papá como arquitecto dio clases en la Bueno, a ver, Facultad ¿por qué de no nos Arquitectura. explican de qué se trata esto? Vamos a entrar en materia. Son 4 miembros de esta familia Parra Gironella que se han dedicado al arte en diferentes manifestaciones. A ver, ¿quién nos va a explicar de qué se trata? Emiliano empieza, que Ok. es el más joven. Bueno. Esta exposición nace en San Luis Potosí, que hay un centro cultural, es el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que era la antigua cárcel donde estuvo preso Madero, y es un proyecto que hay que mencionar maravilloso, como una cárcel que estaba, pues, donde estaban los malos. Ahora cambia totalmente esa metamorfosis hacia algo bello, que es hacia la educación, la promoción del arte. Se hace un proyecto, se lleva a cabo a través de la visión de un curador internacional que se llama Pablo J. Rico, que era el director de la Fundación Miró, y tenemos la suerte de se enamoró de una mexicana y tenemos la suerte de trabajar con él. Hizo una exposición de lo que significa la familia, que para los que no saben, mi abuelo, digamos, es el que... Manuel Parra. Manuel Parra, él es un arquitecto que estudia en la facultad, siendo su tío el arquitecto Rivas Mercado, el que hizo El Ángel de la el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución. Y dirigió San Carlos, yo creo. También, sí, también fue Y director de San entonces Carlos. él queda huérfano muy joven y se dedica a la arquitectura, y es el primer arquitecto ecológico que era ecológico porque era más barato en ese entonces, cuando hace los ejes viales y los ejes, y se echan las casas coloniales en la época de Uruchurtu y de Jan González, te regalaban el cascajo. Entonces él, a través de tener un olfato muy grande para reconocer los materiales, que en esa época no se les daba valor, te los regalaban. Él hizo gran parte San Ángel, Coyoacán, Pedregal, con esa arquitectura que le dicen vernácula,
Sí. pero que ahorita tiene una gran influencia en la arquitectura como mexicanista, ¿no? Él dejó una gran influencia en otros arquitectos como Barragán, digamos. Son contemporáneos. Son contemporáneos. Él hace toda una escuela que, bueno, lo que es la viga polillada, hay arquitectos que deja toda una... Cuevas es uno de los arquitectos, otro arquitecto se llama, ¿cómo se llama el que es alumno de tu papá? Bueno, hay muchos. Bueno, muchos. y él, pero tiene una relación muy fuerte con el mundo de los es amigo personal de Diego Rivera, le hace la casa al Indio Fernández, y bueno, se casa con mi abuelita, donde nace mi mamá, es la única hija, y ella se dedica a la pintura. Conoce a mi papá en su segundo matrimonio y nazco yo. Entonces somos una familia muy chiquita porque somos de parte de los Parra, digamos que somos hijo único, yo soy hijo único tercera generación, y mi papá tenía muy mal carácter, entonces no se llevaba tampoco mucho con su familia y vivió muy aislado. Y esta es la familia que conformamos, que en esta exposición es yo creo donde mejor hemos dialogado y convivido, porque siendo artistas todos eran personajes con temperamentos muy fuertes. La que mejor temperamento tiene en la familia es mi mamá. Te lo está diciendo porque está hablando en público. Sí. Pero no es real. Mi papá, la gente que los conoció, lo conocieron, era un personaje iracundo. Mi abuelo era un arquitecto, un gran seductor que vivía en su mundo, y su mundo era muy hermético, hasta para su familia. Éramos muy pocos, ¿no? Entonces esta exposición se hace en una cárcel, que eso también es muy significativo, porque todos nos hacemos cárceles, no las inventamos, pero nacemos con una que sin duda es tu propia familia, ¿no? Claro, son los que te marcan tu educación, los que te marcan tus cánones. Sí. Y después uno va buscando su libertad y encontrando sus cárceles. Entonces, el significado que pasa en una cárcel también es muy significativo. Es muy significativo. ¿No? Carmen, Sí, bueno, pero... el problema es Sí. aprender a fugarse de las cárceles. Y la más difícil es la familia, Sí. ¿verdad? Por eso pintó mariposas. Porque Porque ese es un- ya algo diría Freud de eso, ¿no? Exacto, porque es una transmutación estar en una cárcel, ¿no? Y pintar mariposas. Entonces puse en una de los pasillos de la cárcel las mariposas, porque era la transfiguración de la cárcel a un lugar de arte. Sí, ¿no? una instalación muy bonita. Pero bueno, ¿qué se requirió para hacer este conjunto de obra que se puede ver en esta exposición y ahora en el catálogo, Se en llama el libro? pasión. La única motor que nos mueve es la pasión. Entonces, porque esto, si lo analizas realmente, se hizo en 6 meses de trabajo, ya sabes, con ningún presupuesto de ningún lado, y entonces finalmente es una pasión del museógrafo y de nosotros de juntar todo y poder, finalmente es un sueño familiar de hacer un diálogo post-mortem con tu papá, con tu exmarido, y poder enfrentarlo y ponerlo hacia el público para hacer una lectura de 100 años de lo que ha pasado en México. Fíjate qué maravilla. Sobre todo porque ahora sí que el carácter familiar le da un toque particular a esto. O sea, no sería lo mismo que tú hubieras hecho un trabajo por tu cuenta, Claro. Carmen otro por su cuenta, que tu papá no hubiera sido pintor, que tu abuelo no hubiera sido quien fue. Entonces, a mí lo que me gusta, hace un momento decíamos que pues ojalá y sigan las generaciones, ¿verdad?, de los Gironella de la Parra extendiéndose. Finalmente todos somos como pequeñas células que brotamos de quién sabe dónde y quién sabe dónde vamos, pero lo que sí es cierto es que yo tengo una fórmula muy importante para mí, por lo menos, y creo que es válida en muchos sentidos. La violencia es el veneno, la cultura es el antídoto. Así es. Entonces, están ustedes simplemente dando antídoto Sí. contra todo ese mal que nos rodea y nos acecha, ¿verdad? Sí, bueno, yo quisiera decir también que la exposición es muy variada
y tiene desde obra gráfica, collages que hacía Alberto maravillosos, instalaciones y tiene también libros, tiene textos. Platícanos cuánto. Bueno, hablé anteriormente de la familia, por lo que queremos remarcar en la exposición es como Facebook contemporáneo marcado en 100 años, ¿no? Ahí hay personajes que nos marcaron como artistas, que puede ser Goya, Velázquez, Ramón Gómez de la Serna, Valle Inclán, como literatos, y después están los amigos íntimos, entrañables, como Buñuel, Octavio Paz, Rosa Chacel, Ofelia Medina, Catita Sierra. Entonces la gente que ha hecho pues estos antídotos de nuestro México bonito, contemporáneo. Qué bonito que lo veamos así, ¿no? Sí, no, yo creo que eso. Sí, yo creo en esas palabras. En mi trabajo personal estoy trabajando ahorita una serie con los niños huérfanos de los policías caídos a través de programas de pintura como terapia. También darles la posibilidad de, porque mi capacidad de sobrevivencia ha sido a través del arte, porque si no hubiera podido sobrepasar a los personajes que me rodean, entonces yo quiero también dar esa transmisión, transmitir ese conocimiento. Pero bueno, regresando al proyecto, también lo que unió fue un personaje que es una terapeuta, yendo a lo que dices, que es Pablo Rico, ¿no? Bueno, justamente te voy a interrumpir porque tenemos una entrevista con Pablo Rico que nos va a hablar sobre el proyecto de la exposición. Es un historiador del arte, bueno, es un personaje muy importante, ¿no?, en términos de la historia del arte, de la filosofía del arte. Y vamos a hacer una pausa y vamos a ver parte de la obra que está recogida en este libro, con textos de Pablo Rico, quien ahora nos platica un poco sobre su experiencia al curar esta exposición. Era complicado realmente resumir la vida de 4 personas, 4 artistas mexicanos, ¿no?, que cubren prácticamente todo el siglo XX y parte del siglo XXI, que les une vínculos familiares. Manuel Parra, arquitecto, era el padre de Carmen Parra. Carmen Parra, artista, escenógrafa, fue la esposa de Alberto Gironella, el gran maestro Gironella, y tuvieron un hijo que es Emiliano Gironella. Entonces, bueno, se me ocurrió así, ¿no?, como del Espíritu Santo, la idea de un collage familiar. Me di cuenta que había cosas, ¿no?, que eran comunes a todos ellos, ¿no? El mismo gusto literario, la misma cultura moderna y contemporánea, su afán, ¿no?, de crear de una manera casi impulsiva, pero siempre casi como un collage, como un ensamblaje de ideas, de formas, etcétera. Al final me di cuenta que realmente la familia Parra Gironella representaba el collage mexicano. El collage es el arte del siglo XX, ¿no?, pues el collage mexicano durante prácticamente 100 años. Y tanto la exposición como el libro intenta representar ese collage, ¿no? Se trata de un collage visual y también de un collage textual. Estamos hablando de 350 páginas, estamos hablando de más de 300 fotografías que representan las obras que estaban en la exposición y que continuarán en exposición, y también los textos, ¿no? Son alrededor de unos 20 pequeños ensayos que también se ensamblan como un collage. Fue una labor compleja, pero al mismo tiempo de una gran satisfacción, ¿no?, intelectual y también artística, ¿no? En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, la familia de los Parra Gironella es una familia de artistas, una familia mexicana de artistas. A lo que se han dedicado toda su vida es precisamente a crear obras de arte, ¿no?, y a representar lo que sería la cultura y el arte mexicano, ¿no?, pero de una manera, claro, muy personal cada uno de ellos. Por ejemplo, Manuel Parra, podríamos decir que es uno de los arquitectos más significativos, ¿no?, de la arquitectura mexicana, posiblemente el menos conocido de los más significativos de la arquitectura mexicana, y casi se puede decir que es el inventor, junto con O'Gorman y junto con Barragán, de la arquitectura residencial mexicana, ¿no? En el caso de Alberto Gironella, que fue esposo de Carmen Parra, podemos hablar que él es el artista de la ruptura, realmente, es el que rompe, porque todavía
en otros artistas, ¿no?, que se llaman de la ruptura, todavía podemos ver algunos aspectos, ¿no?, de la pintura, fuera incluso abstracta, ¿no?, o figurativa, que entroncan con la tradición pictórica mexicana. Pero él no, él rompe con todo eso, ¿no? Él crea más bien ensamblajes, collages, ¿no?, que tienen que ver más con lo que se está haciendo en aquel momento en Estados Unidos, en el arte pop, ¿no?, como Rauschenberg, por ejemplo. El caso de Carmen Parra es muy complejo, es de una gran diversidad, ¿no?, de una cultura exquisita, viajera desde muy joven, muy comprometida políticamente, ¿no?, y ideológicamente, muy comprometida con la universidad, con los periódicos, con lo que llamaríamos el mundo progresista mexicano. Tiene, pues, el resultado de esa familia, es Emiliano Gironella Parra, ¿no? Es un artista polifacético, muy polifacético. Tiene más que decir un arco de 180 grados, casi una circunferencia de 360 grados de creación, ¿no? Trabaja en pintura, en grabado, con planchas de madera, pintura sin pintura, trabaja con metacrilatos, con esculturas, toca todos los temas, ¿no?, tanto los tradicionales mexicanos, ¿no?, que llamaríamos castizos mexicanos, ¿no?, la pelea de gallos, los toros, los mariachis, personajes como Infante, como Sor Juana Inés de la Cruz, temas mexicanos, y al mismo tiempo se involucra en temas sociales, ¿no?, como por ejemplo la violencia. Las últimas series, ¿no?, de Emiliano tocan de forma directa, de frente, miran de frente sobre el tema de la violencia. Bueno, pues hemos hecho un pequeño pero gran recorrido por lo que ha sido esta exposición y hemos escuchado a Pablo Rico. Y yo quisiera agregar de esa entrevista simplemente lo que publicó en nuestra revista de la UNAM, en ese texto que da entrada al reportaje que ustedes habrán visto en la revista de enero, y que nos dice, me parece que es así como el resumen perfecto. Se trata de testimonios visuales y gráficos de primera mano de esta gran familia de artistas e intelectuales mexicanos que son la familia expandida, dice Pablo Rico, Parra Gironella, testimonios de una amistad y complicidad, eso yo creo que es ciertísimo, con otros geniales creadores, ya los mencionaba Emiliano algunos de ellos, de un modo de ser y de estar en el mundo como artistas que vale la pena y el esfuerzo reivindicar nuevamente. Pues seguimos en el antídoto. Hace un momento decíamos, para quien no nos escuchó, que la violencia es el veneno y el arte es el antídoto. Y bueno, pues sigan expandiendo antídotos, ¿no? Ojalá se pudieran hacer vacunas. No, ahorita el libro son como pájaros, nunca sabes en dónde van a anidar, pero uno de los proyectos donde se queda el testimonio de esta exposición, que va a tener una itinerancia, ahorita se va a ir a Oaxaca, queremos que vengan a México, que venga a México y tenga una itinerancia a nivel internacional, pero el libro que se presenta el 28 del próximo mes en la Casa Lam, que encuentre recepción y que se anide en donde tiene que anidar, para eso de que decías de repartir cultura y estar en esta constante lucha, en esta violencia que nos tocó vivir. A veces, si uno lo racionaliza, es incomprensible, pero estamos de ese lado, ¿no? Qué bien. Oye, Carmen, y a mí me parece muy interesante también y de vital importancia que se esté presentando la obra, por supuesto de los cuatro, pero de Alberto Gironella, que pocas veces tenemos la oportunidad de verla en su conjunto. Platícanos, ¿cómo sientes que ha sido valorado Alberto Gironella, este pintor importantísimo del siglo XX, que además estuvo muy en contacto con los surrealistas? Mira, nosotros hicimos el Aire Centro de Arte para organizar a todas estas personas que nos rodeaban y que han sido nuestros nutrientes, porque como son con tan fuerte carácter y con tanta obra, entonces Emiliano y yo hicimos un lugar es un recipiente, como una biblioteca, ¿no? Es el recipiente para organizar todo lo que habíamos heredado. Entonces este recipiente
nos ha dado la posibilidad a nosotros mismos también de ser el reflejo de todo lo que hacen todos, ¿no? Entonces, también para nosotros hemos aprendido en todo este proceso, ya llevamos más de 15 años. La obra de Gironella es una obra que está apreciada por los intelectuales y por los artistas, pero no está en el mercado mexicano, porque para comprar una obra de Gironella tienes que tener un mundo atrás que los coleccionistas pues no tienen. Ahora el coleccionismo en México y en el mundo es parte del espectáculo del que habla mucho nuestro amigo el escritor peruano Vargas Llosa, que la cultura como espectáculo, ¿no? Sí. Pero cuando estás hablando de artistas profundos y serios, y la gente le tiene un poco de rechazo, y además, como sabes, pues todo se ha manejado por mafias, que ahora ya no se llaman mafias, se llaman tribus. Pero lo interesante aquí es un ejemplo puntual para la obra de mi padre. Aquí se acaba de inaugurar, bueno, se hizo una exposición del surrealismo el año pasado en el Munal. Yo les presenté la obra de mi padre siendo amigo del surrealismo, y no hay académicos. Hay una falta realmente de academia y de estudiosos, no nada más en la obra de mi papá, en la obra de mi abuelo, ¿no? Sí. Son épocas que no han tenido el espejo como creadores. Nosotros nos ha tocado como familia ser los motores de la obra de creadores de un país, que son nichos que les corresponde a las autoridades. Sí. Y pues a veces son circunstancias muy tristes que artistas que hayan expuesto en el Pompidou, que sean amigos personales de André Breton, de Buñuel, y que sean surrealistas en espíritu, porque yo puedo hablar que tuve un papá surrealista, que no se lo recomiendo a ningún hijo. ¿Cómo era eso? A ver. Que injustamente los borren de la historia de un país, y lo hacen por ignorantes. Ajá. Entonces, si este libro es como un primer esfuerzo familiar, con un impulso familiar, a través de un curador de talla internacional, que nos ponen en un contexto histórico, pero también es una reflexión que nos deja una gran alegría de poderlo hacer, pero también un gran vacuo de que estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde. Claro. Y eso no nada más nosotros, ¿no? Hay muchos herederos de grandes intelectuales que se tienen que volver los motores de las obras de su familia, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo quiero que cuente, Emiliano, una anécdota de La hija de Gorostiza, de Muerte sin fin. Bueno, para mí el gran poema del siglo XX es indudablemente Muerte sin fin de Gorostiza. Entonces su hija va al fondo y dice: oiga, vengo por las regalías de mi padre. Y dice Goros: ¿qué? ¿Regalías de qué hizo? El poema, bueno, Muerte sin fin. Entonces hay vacuos que... pero sacó el libro, y el libro no se puede conseguir en librerías, y yo a través del Colmex, del Colegio de México, hicimos una edición que está agotada, y este año son los 40 años de la primera edición de Muerte sin fin, y no tienen un proyecto, digamos, para revaluar ese gran poema. Hay un vacío. Entonces no es un problema mío nada más, o sea, de mi familia. Ajá. Pero yo creo que sí el valor que tiene México, la identidad no se ve como un valor. Claro. Y a veces es decoración. Uh-huh. Y entonces sí es un trabajo que se tiene que hacer. A nosotros nos ha tocado tener estos parientes, por así decirlo, tener mi madre, pues su papá es un gran arquitecto, le ha tocado a mi mamá y a mí y a la viuda hacer los esfuerzos para sacar artes de México. Y lo que decías de mi papá, hacen una exposición del surrealismo y no lo mencionan. Sí. Cuelgan un cuadro media hora antes, e inventan surrealistas. Claro. Porque todo México es surrealista. Cuando México podría mandar una exposición al mundo del surrealismo, si se hiciera profesionalmente y académicamente correcto, ¿no? Sí, y fíjate, hay que recordar
que André Breton precisamente puso como ejemplo de lo surrealista nuestro país. Claro. Sí, claro. Sí. Entonces, pues no podemos menospreciar, hacer honor a ese surrealismo, siendo tan contradictorios, tan absolutamente a veces absurdos, y a veces con genialidades, como pasa también con muchos surrealistas. Eso que acabas de decir ahorita de Muerte sin fin es muy impresionante, porque en una ocasión Gorostiza, quien tuve la suerte de conocer y de tratar un poco, me decía, no sé por qué salió a colación lo de las regalías, y me dice, mira, si he llegado en aquel tiempo, en los años finales de los 50, por allí, si he llegado a los 20 pesos, son mucho. O sea, después de escribir el gran poema quizá mexicano, bueno, también en la Sobe Patria anda por ahí, Piedra del Sol, pero en fin, de los primeros, de Primero Sueño, pero de los grandes poemas que se han escrito en este país, está Muerte sin fin, que le dejó no más de 20 pesos a su autor. Ya que se puede esperar después de eso. Claro. Y se lo deberían de saber de memoria todos los políticos mexicanos. Sí. Claro. En una ocasión a mí me tocó hacer sonrojar a un funcionario de Hacienda cuando le pregunté por qué Sor Juana estaba en los billetes de 200, ¿no? No, porque, oye, Clinton se sabía a Walt Whitman de memoria. Sí. Entonces, Claro. ¿por qué no se van a saber los políticos mexicanos? Bueno, hay ¿no? algunos que tienen su cultura, pero por Hay lo algunos general... que ya estás en la tentación de no leer, como Sí, Fox. exacto. Pues se nos termina el tiempo, Nacho. ¿Por qué no nos dicen brevemente cómo ha sido este diálogo cuando lo han visto en conjunto entre los cuatro exponentes del arte en esta familia? Ha sido un regalo extraordinario de la vida poder en vida hacer este trabajo, porque es un trabajo que quizás yo me hubiera muerto y no lo hubiera podido ver, porque eso refleja la importancia, como dice Nacho, de que el arte sana, y este trabajo, además de sanar a la familia y sanarnos a nosotros, que nos ven muy contentos, todo este trabajo va a circular, y mi gran sueño es de que vaya a Brasil, porque me interesa mucho la relación con los brasileños, ya que Brasil ahorita está en una efervescencia fantástica, y tenemos varios amigos que nos quieren invitar con esta exposición a Brasil, que ha sido un sueño poder presentarla en Brasil, porque Clovis me dijo que él le hubiera gustado mucho que toda la familia expusiera en Brasil. Entonces este sueño lo estamos logrando, Pues, y Emiliano parece que también va a estar en Europa. Es una exposición que estamos generando en itinerancia. Lo importante es poder... El arte es un diálogo. Nosotros poder decir claro y fuerte que somos una familia dedicada a la plástica, que tenemos nuestros vínculos en la literatura, en el cine, en otras artes, podernos representarnos como grupo, que es un privilegio, porque como familia era una familia disfuncional, y aquí funcionamos para decir claro lo que queremos decir a través del arte. Muy bien, oye, interesantísimo. Yo creo que invitaremos al público a que visite las exposiciones ahora que venga a México, sobre todo. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Emiliano, muchas felicidades. Nacho, pues Gracias. hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.